La copla, la España de la copla. A mí personalmente, Quintero, León y Quiroga me saben a Buñuel puro. Otro corte más de aquel programa que yo realicé hace ya, podemos decir, un montón de años. Incluso se da el caso de que algunos de los que me acompañaron en la tertulia pues ya han fallecido. Y recordamos, por ejemplo, entre otros personajes, pues a doña Concha Piquer. Doña Concha Piquer, ¿por qué se retira de cantar Concha Piquer? Lo veremos y lo escucharemos. Y Juanito Valderrama, cuántas horas en su casa en Espartinas que me dedicó y me contó, entre otras cosas, por ejemplo, cómo viajaban en aquella época en la que él daba la vuelta a España un montón de veces y iba con su compañía de teatro y claro, tenían que viajar en el tren, en el ferrocarril de aquella época y él nos contó, pues me contó a mí personalmente, yo se lo transmito a ustedes, de qué forma viajaban las compañías en aquella época. Lo vemos y lo escuchamos. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscándolo fiel y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar, te buscaré. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Carretero, para el carro carretero, y bebe vino en mi barro que yo beberé primero. Mi pena si alguna pena, mi sangre si alguna herida, mi vino de cariñera te la curará enseguida. Y luego por el camino, si te pregunta cualquiera, dile a lo que sabe el vino que te dio la mesonera. Dile cómo son mis ojos, dile el color de mi pelo,
y que son mis labios rojos lo mismo que mi pañuelo. Háblale de mi cintura, cuéntale de mis olores, píntale bien mi figura, di que me llamo Dolores. Que ruede de boca en boca mi estampa de mesonera, de Calata yo haga boca, lo mismo que una bandera. Y que no quede un arriero desde Aragón a Castilla, que repare por dinero en ver esta maravilla. Y diles que a nadie quiero, ni sé lo que son amores. A ver quién llega primero al corazón de Dolores. Carretero, dame el jarro que ya has bebido bastante. No vaya a ser que tu carro no pueda seguir adelante. Sigue con Dios tu camino, vete por la carretera y no te olvides del vino que te dio la mesonera. Carretero. Doña Concha Piquer, y bueno, con su éxito carretero, que además es como con Patricia Vela hemos comenzado este España a la memoria. Hombre, muchas gracias. Yo te agradezco mucho esta invitación a este programa tuyo. Ya te he dicho que soy además seguidora de tu programa. Sí, porque tú eres sevillana, tú estás entre San Juan de Alfarache y Triana. Bueno, yo nací en Triana, Sevilla, San pero Juan. me he criado en San Juan de Alfarache, que ese es mi pueblo, al cual desde aquí quiero enviar un beso muy fuerte, me da Y mucha allí alegría. en Sevilla, pues sé y me consta que siguen mucho España a la memoria, y yo Muchísimo. los quiero mucho, además yo he te vivido 2 siguen años en desde, Sevilla. desde cuando tú estabas por allí, Sí, que te sí. llevaste mucho tiempo con nosotros sí. por allí, por Sevilla. Bueno, ¿y tú qué piensas que tú eres una artista, intérprete de copla de ahora, actual, y que comenzaste en la década de los 90, pues a poquitos meses de que se iniciara la Expo de Sevilla? Efectivamente. Al recordar, al ver a los expertos que tenemos en la mesa, leer sus libros, de todo lo que nos cuentan de doña Concha Piquer. Hombre, para empezar, yo soy una rendida admiradora de doña Concha Piquer, igual que yo creo que casi todos los intérpretes de este género, porque ha sido una artista que, si es verdad lo que ellos dicen, ¿no? Yo creo que cogió la mejor época del esplendor de este género. Ella fue quizá la creadora, ella estaba en ese momento de esplendor de la copla y bueno, pues tenía también a su disposición en aquellos momentos los medios para poder tener a su alrededor a los mejores compositores. Porque ha dicho una cosa Y los espectáculos que llevaba. Efectivamente, pero ha dicho una cosa el maestro y es verdad. Los autores, está muy bien que los autores cobren por sus canciones, pero también hay que pensar un poquito en el arte. Los artistas hoy día, si no fuese porque vamos a los sitios muchas veces sin cobrar, pues no cantaríamos. Y los autores también tienen que pensar un poquito en que si no hacen canciones y si no dejan un poquito de que, aunque se cobre un poquito menos de autores, pero bueno, que el arte tiene que ganar. Por alusión, probablemente, Ignacio quiere decir algo. Ignacio. Aunque los autores nunca han sido... Pasa una cosa, que no oigo muy bien todas las cosas seguramente inteligentísimas que está diciendo Patricia. No, pero yo no lo digo por usted, maestro. No. Porque usted es un autor de los de toda la vida, de vocación. Y últimamente hay muchos autores que solamente piensan en ganar dinero. Sí. Y el arte pierde. Eso es un daño que se le hace a la cultura del país. Pero no es solamente culpa de los que quieren hacerlo, sino de los intérpretes que luego cogen esas canciones o ellos mismos equivocadamente se las hacen. Porque el autor no puede vivir de un solo intérprete, de una sola figura. Tiene Claro. que escribir para mucha gente, para que esos pocos de todos y de la difusión que alcanza la canción le permita vivir dignamente.
Sí, sí, Lo digo pero yo, si es he que tenido no la es, suerte, no es eso lo que estábamos hablando. La Manuel. suerte que tuvo doña Concha, pues eso, Bueno, de tener a su alrededor entrando con el tema de Concha Piquer, que vamos a ver todavía más, que tengo preparado. Manuel, muy cortito, ¿por qué se retiró? Porque hay mucha polémica en la historia. Doña Yo Concha creo que Piquer, ¿por qué se se retiró retiró del directo? Yo creo que se retiró porque se quedó sin las facultades que ella se permitía y tenía para poder llegar al público. Así fue. Entonces, con una gran dignidad y con una categoría innegable, dijo, me voy. Muy bien, Hay pues, que saber decir adiós a pues tiempo. vamos a ver algo que he preparado precisamente sobre ese tema, sobre Doña Concha Piquer se retira. Lo vemos y lo escuchamos. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel. A fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado. Por lo visto, la Piquer se sintió mal aquí en Sevilla. Ya se sentía ya mal, pero vamos, ella aquí bandeó la cosa. Pero después llegó a ya por ubicar esos pueblos en el invierno, con un frío horroroso, pues esta mujer se resintió y entonces vio que no podía cantar. Y en Isla Cristina escribió en el espejo, la Piquer ha cantado por última vez. Eso me lo contó María Luisa. Y claro, ella ya nunca más, nunca más, solamente cuando estuvo 3 años callada por prescripción facultativa. Entonces le dijo el médico que tenía que estar 3 años sin hablar, y estuvo 3 años, y después fue cuando grabó, pero le dijo, y ahora ya puede usted volver a cantar, pero eso de 7 tardes y 11 noches no. Y a los teatros y esas cosas, es que en aquella época no se cantaba con micrófono, y entonces no había tantos cantantes como hay hoy, porque claro, el que cantaba en un escenario tenía que tener cualidades para que se lo oyera, y el que no tenía cualidades no era cantante. Y pasaba esto, que esta mujer se dio cuenta que no podía ya y se retiró totalmente. Verde, verde como la De todo esto se crea posteriormente un invento, porque Conchita sostiene que se ha marchado porque se le fue un gallo cantando en Isla Cristina. Esto es falso. Esto es falso porque lo auténtico del adiós de Conchita Piquer es que en aquel tiempo los espectáculos folclóricos pues se habían ido a tierra. Conchita era una persona absolutamente matemática. Ella era una actriz o una cantante donde si tenía que poner el pie derecho, si ponía el izquierdo aquello iba de ruina. Si tenía que salir con 4 bailadores y salían 3 porque uno no se había dado cuenta o no le había dado tiempo a cambiarse, aquello iba de ruina. Entonces la escena se hace entre Conchita y Alejandro Vega. Y le dice, bueno, ¿y por qué no me contestas? ¿Por qué no hablas? Ya, ahí te veo derrotado. Y entonces Alejandro Vega, que posiblemente tuviera 2 copas de más, que las tenía casi siempre, dice, ¿qué quiere que largue? Y ya Conchita pierde los papeles. Tú no sabes que tenemos las maletas en Huelva y no podemos sacar las maletas hasta que no paguemos. ¿Tú sabes? Y entonces Concha dice telón, telón, telón. Ese es el final de Conchita Piquer en Isla Cristina. 2 hombres riñeron una madrugada dentro del corema donde ella cantaba. Y el que cayó herido dijo al espira, por tu culpa se trinila marrala. Los jueces al otro día a la Trini preguntaban si aquel hombre conocía, y la Trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué los mataban. Uno dijeron que sí, otro dijeron que no, y para dar más que decir, la parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante. Que no, que no, que no, que no, que ya no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo
solo bebe para olvidar. Sidney. Pues sí, estas imágenes corresponden al año que se retiraba Concha Piquer, la embajada artística que fue pues a pie de trinchera prácticamente, con Carmen Sevilla, Gila, la novia de Madrid, etcétera, porque era la guerra de Sidney. En Isla Cristina, fue donde se retiró. retiró. Y después en Madrid, allá por los años 80 y tantos, en una discoteca que todavía existe que se llama Long Play, quiso cantar y cantó una cancioncita. Ella murió en Madrid, en su casa, Sí. en el edificio del Teatro Era del del Cine maestro Coliseo. Guerrero. Era del maestro Y ya Guerrero. dijo además... Vecina de un gran amigo mío, un gran histórico de la televisión y Alfredo periodista, Amestoy. Alfredo Amestoy. Bueno, Y había avisado de que ella no quería que la viese nadie muerta, y así fue, Y así fue. exceptuando, claro, Sí, su Manolo, familia. Concha Piquer solamente actuó en público después de aquella retirada en el mes de febrero de 1957, efectivamente en Isla Cristina, en un teatro de esta ciudad andaluza. Solamente hizo su aparición pública en 2 o 3 ocasiones para apoyar a su hija Conchín. Lo hizo 2 veces en Valencia. Una vez en el Teatro Principal, yo estuve delante en aquella noche junto al maestro Solano, junto a don Antonio Márquez, el marido de doña Concha, a una de sus nietas, y fui testigo, porque yo por una cuestión cronológica nunca había escuchado ya, en directo, no había visto a doña Concha actuar, y aquella noche ella bueno, ya lo tenía previsto evidentemente al presentar a su hija Conchín, y interpretó varias canciones, entre ellas 5 farolas, que había sido una canción escrita para Juanita Reina, y La Maredegüeta. Claro, los valencianos con La Maredegüeta, que es un dramón, parte del cual está escrito en lengua valenciana, pues aquello se vino abajo. Luego, en otra circunstancia, también para apoyar a Conchín lo hizo. Y finalmente, no en público, pero sí delante de un grupo de invitados, cuando tomó la comunión una de sus nietas, también cantó allí estupendamente, porque podía haber seguido en público. Esto me lo dijo Luis Posada, que fue su último pianista. Pero doña Concha tenía una dignidad, y si en 1957 le había fallado la voz, ella dijo que no volvía a cantar, e hizo bien, porque otras intérpretes, desgraciadamente, han arrastrado su nombre, su pasado y su gloria. ¿Para qué? ¿Para ganar unas monedas? ¿Para qué? Y doña Concha no. Doña Concha se retiró en pleno éxito. Bueno, es historia y está su obra. En realidad la copla no estaba en los libros, estaba en la calle. Y bueno, ahora estamos viviendo disparates, como por ejemplo, pues que nos quitan y nos destruyen, sobre todo a los jóvenes, pues la cultura. Nos quitan los crucifijos, nos quitan los toros, también nos quieren quitar. Esperemos que no nos quiten la copla. Esperemos que no, y gracias a Alfonso por traer a la memoria de la gente lo que ha sido la copla y lo que la copla sigue representando para el pueblo de España. Es parte de los valores, de estos valores que quieren destruir. ¿Cómo es lo que porque decís? Es historia y La costumbrero. copla deja de ser copla cuando la gente la canta, ¿no? Nadie recuerda a su autor. Eso es. Eso era un verso de Manuel Machado. Eso Yo tengo es. algunas que ya, cuando el pueblo las canta, no saben que soy yo. Eso es. No te vayas de Navarra, volveré, Lola de España, bueno. Para Eso también es para triste, mí ¿eh? casi en lo que son compositores de copla tiene más importancia en el estilo de copla el letrista que el músico. Así Y lo yo- pensé y yo, las que regalé letras. muchas melodías a mis colaboradores, que los quería mucho a todos. ¿Estáis de y acuerdo eran con eso? geniales. Sí, y yo digo que sin canción no hay artista. Eso, el maestro me dice que también al revés, pero yo No, pienso que y si lo no hay pe- una canción buena no se hace un artista. María, Manolo y ha lo primero suspirado. que... Bueno, sobre ese se ha debatido mucho, aplicado a otros géneros musicales. ¿Qué es más importante, la letra y la música? Evidentemente son, en términos generales, los dos elementos de una canción. Ocurre una cosa, para la memoria de cualquiera, lo que queda siempre es la música. Si no, ahí está la zarzuela. Porque los libretos han pasado de moda, sin embargo queda la música, también en la copla. Pero una cosa, al maestro Quiroga se le preguntó esta cuestión, y él dijo lo siguiente: muchas veces Quiroga componía antes la música, y otras veces era Rafael de León o Sandro Valerio o Valverde quien le llevaba la letra, y hacía una cosa que se llamaba el monstruo. Le decían más o menos esto: el monstruo es que tú le recitas a alguien la primera tontería que se te ocurre, la guía telefónica, por ejemplo, y va contando el músico los compases y hace una música. Pero bueno, al final lo que Quiroga públicamente un día dijo es lo siguiente: que la mayoría de sus canciones, es decir, estaban inspiradas, desde luego su música, en la letra que le servían sus colaboradores. Y yo estaba pensando, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes imaginan cómo allá por los años 40
años 50, se grababan los discos y cómo viajaban aquellas compañías en aquella época, cómo estaban las carreteras y cómo estaba el ferrocarril, la Renfe de aquella época, la línea férrea. Pues bien, yo un día me trasladé a Espartinas, un chalecito encantador, y con alguien que luego llegamos a ser incluso amigos, qué suerte tuve, Juanito Valderrama, me lo contó. Juanito Valderrama. Le vemos y le escuchamos. ¿Nos puede recordar en aquella época, en los años 50, cómo se grababa, cómo era la grabación de un disco? Bueno, la grabación era muy... Yo empecé con la grabación primera que hice, existían unos acetatos blandos en cera, que por cierto eran carísimos, y tenía que durar 3 minutos. En la aguja era una cosa blanda que iba grabando la voz dentro, y como te pasara o te equivocara o algo, yo recuerdo que el ingeniero, que era alemán y se llamaba Antón, salía como una fiera porque se estropeaba un acetato de aquello que valía más que lo que iba a cobrar el artista. Yo era muy seguro y recuerdo que puse mucho cuidado y no... Dos cantes, que fue lo que grabé, mi primer disco, que además me dieron 10 duros por él, por el disco, con Sabica en Barcelona, en la casa Parlophone. Y recuerdo que era una grabación con un micrófono muy rudimentario y poniéndose muy cerca, que había que ponerse, y ya digo, era una cera blanda donde se grababa una cosa y según el ingeniero valía mucho, muy caro aquello, y no lo había. Esa fue mi primera grabación y lo que yo conocí primero de grabación. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. En aquella época, en los años 50, ¿cómo era, qué diferencia había de entonces a ahora de cómo era el tema de viajar, de llevar un espectáculo? Bueno, en aquella época era muy difícil, primero porque los trenes iban llenos siempre, era con la época del extrapello, y en la mayoría de las ocasiones teníamos que coger los trenes por las ventanillas y viajar de pie, algunas veces los lavabos del tren. Era dificilísimo, tanto es así que yo le pedí, en aquella época le pedí al general Millán Astray, que era amigo, le pedí que nos dieran un vagón, y entonces me acoplaban un vagón para la compañía, que me lo ponía a todos los trenes, porque era imposible poder tomar los trenes en marcha y eso como nosotros íbamos. Era muy difícil todo. Trabajábamos además a unos precios, trabajaba a 20 pesetas la butaca y a 5 pesetas la general, con grandes espectáculos ya, porque yo ya llevaba en aquella época a Emilio el Moro, al Gran Kiki, a Del Pasoto, llevaba unos espectáculos estupendos, pero era una época dificilísima. Hola, quiero informarles de que he decidido crear una tienda personalizada. Les explico. Si ustedes llaman al teléfono que aparece en la pantalla, yo personalmente les voy a atender. Para mí será un honor. Y les voy no solamente a proponer, sino podré escuchar cualquier tipo de sugerencia para poder adquirir parte del trabajo que vengo realizando hace ya algo más de 40 años. Documentales, programas de televisión, tocando lo que es la intrahistoria, la música en todos sus estilos, la copla, el flamenco, la historia del pop y del rock español, pero también la historia del cine, de la radio, de la televisión, la moda, la automoción y, ¿por qué no?, también las guerras, desde la guerra de España con Cuba y con Estados Unidos
pues hasta la campaña de Sidi Ifni y la campaña de África con Abdelkrim, la guerra civil, los tiempos de la República. Todo eso lo van a poder adquirir en soporte DVD. No solamente ya producción que tengo realizada y que ya existe en el soporte DVD, sino que si, por ejemplo, ustedes me comentan y me dicen, vimos una vez un programa suyo sobre la independencia de Guinea, pues yo les fabrico expresamente para ustedes ese programa que era la independencia de Guinea. Y también, si ustedes lo prefieren o les apetece, yo les puedo facilitar mi libro, España en mi memoria, con más de 100 fotografías a todo color y donde cuento cantidad de anécdotas con algunos de esos de más de 7.000 personajes que he tenido la suerte y el honor de poder entrevistar. Ya lo saben, al teléfono que aparece en la pantalla y les atiende un servidor, Alfonso Arteseros, personalmente. Por supuesto, el libro se lo puedo dedicar y cualquiera de los DVDs que ustedes me soliciten. Muchas gracias.